Nos encontramos con Daniel Susano. Él es mexicano, es doctor especializado en temas de salud mental. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, En salud Antonio. mental, en Texas, no en México. Es correcto. Daniel, cuéntanos un poquito, para empezar, ¿cómo estás celebrando el mes del orgullo? Pues mira, vaya, mi historia es un poco extensa al día de hoy. Creo que como todos pasamos una historia peculiar, hay eventos, hay sucesos en la vida que nos marcan, que nos hacen aprender, que nos hacen desarrollarnos, crecer, que nos dan el coraje, ¿no? O el valor de seguir adelante protegiendo nuestros ideales y nuestras convicciones. Y al día de hoy, yo creo que gracias a todo eso, pues hoy lo celebro con pues muchísima alegría, muchísima noción de identidad, de ser parte de la comunidad LGBT. Y bueno, hoy estoy casado con mi esposo. Vivimos, digamos, en una relación formal, seria. Y pues con muchísima responsabilidad, diría yo. Creo que sin querer queriendo, mi pareja y yo nos hemos convertido en un ejemplo de apoyo y de identidad a la idea de que también en la comunidad LGBT podemos generar interacciones y relaciones interpersonales llenas de valor para la sociedad. Eh, bueno, sabemos que la historia de nuestra comunidad está marcada por muchas cosas, muchos aspectos, digamos, grupos que han estado a favor, que han estado en contra. Eh, pero como alguna vez me dijo un gran maestro psiquiatra, el doctor Juan Ramón de la Fuente, la historia está llena de personajes que forman parte o que formaron parte de la comunidad LGBT eh, y mismos que han aportado muchísimo a nuestra sociedad. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Que empezar este mes y esta temporada siendo un buen ejemplo de apoyo a la comunidad y a nuestra sociedad en general. Por supuesto, Daniel. Y en ese punto, yo quería que empieces comentando cómo fue para ti este proceso de salir del closet, ¿no? Que muchas personas dicen que necesitamos más visibilidad, ¿no? Como tú Ujú. mencionabas, modelos que nos inspiren, personas que nos inspiren, que nos motiven. Y para que eso suceda, tenemos que conocer sus historias, tenemos que saber quiénes son, dónde están, qué hacen. Es Y correcto. yo animo que nos cuentes cómo fue ese paso para ti, ¿no? ¿Fue difícil, fue dramático, fue fácil? Cada uno tiene su propia historia, ¿no? Así es, Antonio. Y sí, con mucho gusto. Pues mira, yo desde muy chiquito, pues sabía, ¿no? Que yo tenía algo diferente, pero me vi muy limitado por el tipo de educación y formación que yo tuve. Me eduqué en una escuela católica eh, del grupo de los Legionarios de Cristo, no sé si muchos conozcan de este grupo religioso. Y a pesar de, vaya, es una muy buena educación la que recibí, pero también nos dotaron de una moral muy estricta. Entonces, en el momento en el que uno empieza a descubrir que es diferente, que le gustan otras cosas, pues uno empieza a hacerse, autosabotearse, ¿no? Porque uno dice, bueno, me están enseñando que la palabra de Dios dice esta cosa, pero yo estoy sintiendo estas otras cosas que no van muy por esta línea. Entonces, pues yo podría decir que salí un poco tarde del closet. Salí como a los 20, 21 años, eh, formalmente, porque sí estuve mucho tiempo dentro justo por el miedo, ¿no? El miedo a ser rechazado por mi comunidad, por mis amigos, por mi familia, porque también, e incluso dentro de mi misma familia, escuchaba comentarios de, pues, de no tanta aprobación. Entonces yo decía, bueno, lo Oh, llevaré de manera muy discreta hasta
que dramáticamente un día después de una fiesta y de una noche de copas, eh, pues en este estado de haber consumido un poco de alcohol, pues toda la información se me fue de las manos. Entonces, hubo un accidente esa noche, desafortunado, un poco difícil, y estando en el hospital, cuando llega mi mamá y mis familiares, yo no recuerdo muy bien qué pasó esa noche, pero al día siguiente me dicen, oye, pues el día de ayer estuviste diciendo esto. ¿Qué pasa? Fue una plática muy somera, muy superficial, como que nadie quería atreverse a realmente decir qué es lo que había pasado y donde ya fue como que inevitable, ¿no? O ya para mí fue el empujón del universo y de la vida decir, Daniel, órale, habla de quién eres, di quién eres, habla de estas cosas que sientes. Fue cuando mi mamá un día me dice, oye, tienes una cita tal día en tal lugar. Y a razón de la salud mental, me encuentro que tenía una cita con un par de psicólogos que ya conocía porque nos habían tratado a mi familia y a mí con motivo del divorcio de mis padres son divorciados, y pues yo decía, bueno, pues vamos a platicar del seguimiento de cómo va el tema de mis papás, hasta que durante la sesión los psicólogos me dijeron, creo que no estás muy al tanto de qué es lo que está pasando, Daniel, pero tu mamá nos platicó que tuviste un accidente eh, y que durante tu estancia hospitalaria, eh, pues platicaste de que te están pasando, que estás sintiendo cosas a la manera de sentir y de entender de tu mamá diferentes. Entonces, pues ahí fue el punto en donde ya no hubo un para atrás, fue una lucha constante, fue un defender mis individualidades, mis ideales, mis gustos, ¿no? Porque justo lo que mencionamos al principio, yo decía, bueno, si no soy una mala persona, ¿por qué se me está tachando como tal? Hace 2 semanas vi a uno de mis mejores amigos que no veía hace un año, 6 meses, de allá de México, y le decía, creo que fue o ha sido la decisión más valiente que he tomado en mi vida. Me equivoqué, fui un mentiroso, porque la decisión más valiente que he tomado en mi vida es la de haber salido del closet. Eh, pero yo creo que la segunda más valiente fue eh, venirme para acá, que es pues, un país totalmente distinto, y déjame decirte que ha valido la pena. Entonces, siguiendo por esa misma línea, pues todo sale muy bien. ¿Y qué diferencias encuentro? Pues una sociedad totalmente nueva, eh, muy dividida también. Me impresionó ver que aquí en los Estados Unidos hay gente muy agradable, muy buena, muy linda, pero también hay gente eh, muy tradicionalista, eh, poco tolerante. Pues bueno, el tema de la violencia, ¿no? También es un tema, afortunadamente, o que yo sepa, en México no han habido eventos eh, tan violentos dirigidos a la comunidad LGBT, al menos en lo más reciente. Eh, pero vaya, hemos escuchado de estos pues asesinatos, ¿no? Sí. Donde directamente un individuo se presenta en un lugar público, en un espacio público, y deliberadamente empieza a hacer uso de armas de fuego. eh, pues eso pues, significa, ¿no? Y como da como resultado la pérdida de vidas humanas, y que bueno, todos somos humanos, pero pérdida también de las vidas de, de hombres y mujeres de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, una gran diferencia genera incertidumbre, genera ansiedad, genera miedo, para ser honesto, pero lo que te decía al principio, somos una pareja muy respetuosa eh, con los demás en general, y creo que también eso nos permite ir por la vida tranquilamente y con la seguridad de que este tipo de cosas no nos van a pasar. Aunque hay un dicho
no sé en tu país, pero por acá dicen que, bueno, en México, que cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas. Así que son cosas que, bueno, eh, hay que saber tomar con inteligencia y con madurez, ¿no? Y en este proceso, para enfocarlo en el tema de que cuando uno sale del closet, hay a veces estados de angustia, de depresión, de ansiedad, de estrés, porque precisamente estás dentro de un armario, ¿no? Para Ujú. protegerte, para que no te hagan daño, para que no te discriminen, no te marginen. Entonces, la mayoría de historias que he escuchado eh, a veces son, uno se camufla tanto y tiene toda una lista de cosas que debe hacer o debe evitar, ¿no? Y Exacto, entonces eso, por supuesto, conlleva a que se produzcan estados emocionales a veces que no ayudan a la persona. ¿Tú has tenido este miedo? ¿Lo has sentido en ti mismo? ¿Esta ansiedad, esta angustia? ¿Qué podrías aconsejar, ¿no? A esos hombres que todavía, o esas personas LGBTQ+, que están dentro del closet y ujú, que dan el siguiente paso. Aunque por supuesto cada uno es libre, ¿no? De hacerlo o no, porque es así y ujú. nadie te puede sacar un poco del closet, aunque hemos visto casos en que se han hecho mucho outing, ¿no? Te sacan del closet. Exacto. Sí, fíjate que esto es un tema interesante, em, porque en la cuestión de salud mental y psicopatología, eh, específicamente dirigido hacia la comunidad LGBT y a este proceso de, de aceptación, salida del closet, aprender a vivir como tal, sí se presentan muchísimas situaciones, eh, eh, pues desafortunadas. En lo personal, em, pues es como esta línea, digo, yo sé que hay situaciones excepcionales o ejemplos de vidas y de personas que eh, quizá la pudieron haber tenido muy fácil o que por su forma de ser o su contexto de vida, la apertura pudo haber sido como más favorable, pero hay otras personas que no. Eh, y por ejemplo, en mi situación, eh, tocaba el tema de la religión al principio, porque justo la religión me decía, pues no, tú no salgas, porque Dios ve pues mal que tú seas homosexual y que a ti te gusten los hombres. Me acuerdo muy bien que la primera vez que yo besé a un hombre, con toda la intención de hacerlo, y, y ¿Qué edad total, tenías? tenía 19 años. Okay. Ajá. eh, fue una sensación muy fuerte y muy emocionante. Eh, yo ya sabía desde muy chiquito que era gay, pero esperé tantos años para poderme, uno, abrirme con esa persona y dos, experimentar el que se sentía. Eh, y pues yo ya me había hecho a la forma en la que la sociedad esperaba que yo debía ser. Eh, alguna vez tuve una que otra novia, con mis amigos, pues vayan, predominantemente son de preferencia sexual heterosexual, eh, y pues yo era, digamos que el uno, ¿no? El poco por ciento de ese grupo que traía y representaba orgullosamente, no tan orgullosamente en ese entonces, pero ahora sí, pero a la comunidad LGBT. Entonces, ese día, después de ese evento, voy eh, con mis amigos por la tarde, o sea, habíamos quedado de vernos. Yo ya había besado a este hombre y había experimentado cosas muy fuertes, y después llego con ellos y me siento muy nervioso, muy, 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 muy nervioso. Pensaba, algo se me ve, se me nota, van a darse cuenta de que acabo de hacer algo, ¿no? Y otra parte de mí decía, Dios me está viendo,
¿qué estás pensando, Daniel? Así yo estaba muy nervioso, ¿no? O sea, no sabía qué hacer con tanta emoción y con tanta, pues, angustia. Eh, Mis situaciones más fuertes en esto, en este tema de salir del closet, fue eh, al principio el confrontarme con mi mamá. Mi mamá ha sido una figura muy fuerte en todo contexto de mi vida. eh, la amo mucho y le agradezco mucho, pero también ha sido muy fuerte en la parte en donde al principio usaba frases como qué asco tener un hijo puto, ¿no? Eh, y esas frases que pues a nadie le deseas, o a nadie le deseas que una persona tan cercana, tan importante, emita, ¿no? Estas señas de desprecio y de rechazo tan fuertes, porque quizá para alguien es una palabra, pero para otra persona significa la ruptura de un vínculo y de un lazo muy, muy, muy especial, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan muchas de las cuestiones difíciles para nuestra comunidad y en general con la gente. Existe esta fractura de los vínculos especiales donde uno se puede sentir seguro y ¿qué hacemos? Corremos inmediatamente a buscar amor afuera. Pero a veces no tenemos ni tanta conciencia de nosotros, ni de nuestro ser, ni sabemos qué es el amor, y entonces empezamos a encontrar cosas que según nosotros es amor, eh, pero no es tanto así. Y a veces se nos olvida que pues la gente también no es tan buena o tan respetuosa y lo único que quiere es aprovecharse. Entonces, pues empiezan las relaciones patológicas, empieza el uno a exponerse a gente que a veces no quiere tanto de ti, sino únicamente te ve como objeto, ¿no? Te sexualizan, te reducen a cosas muy básicas. Entonces, vaya, regresando al tema de mi mamá, ahí es donde yo empecé a sentir un poquito de depresión, de ansiedad. Eh, Mi abuela, otra persona muy importante, totalmente lo contrario. Ella muy madura me dice, yo te amo, así te acepto. Y no solo eso, sino que buscó a un tío mío, un familiar, primo, hermano de mi mamá, que vivía en otro país, en Canadá, con su pareja, lo trajo a México y me lo presentó, ¿no? Y ¿No? entonces, Daniel, es recomendable que una persona que ha enfrentado, no sé, discriminación, homofobia, transfobia, o que tenga o venga de una familia disfuncional, una familia que no le entendía, no le entendió, busque ayuda, ¿no? La ayuda es importante para sanar, para curar, para conocer, para saber. Sí, mira, yo siempre lo he dicho, a mí los psicólogos me caen muy bien, o al menos la mayoría de los que he tenido el gusto y el honor de conocer, se me han hecho personas muy, muy, muy valiosas, porque justo el enfoque que ellos tienen, la formación que ellos tienen, la misión que ellos tienen es justo ayudar a los individuos, a las personas, a conocerse en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo, en las diferentes etapas de vida. Eh, Podemos hablar de un niño, ¿no? Sabemos como psicólogos o expertos en salud mental que el niño tiende a presentar cierto tipo de situaciones y entonces sabemos lo que es, entre paréntesis, normal y no normal, para que entonces podamos orientar, dirigir, apoyar, ya sea al niño directamente o a sus padres en este caso, y después sigue el adolescente y después sigue el adulto joven y después sigue el adulto y el adulto mayor, ¿no? Y entonces, a lo largo de todas estas etapas, pues claro que como no somos entes que se mantienen estables, cambiamos constantemente, entonces sí es muy necesario tener este tipo de ayuda y orientación. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra porque estoy enfermo, pero no es así. También hay que ir al psicólogo y al psiquiatra para justo ponderar o supervisar que todas las cosas estén bien, o simplemente tengo curiosidad de tener más autoconocimiento
o más conciencia de mi yo, de mi ser o de alguna situación en específico, entonces a través de un profesional de salud puedo tener muy buenos resultados. Eh, Propiamente la comunidad LGBT y todas las cuestiones afortunadas y desafortunadas, sí se recomienda mucho esta cuestión. Em, no me ha tocado el caso, ojalá que nunca sea así, pero también sé, por ejemplo, que habían o existen algunas vertientes o corrientes eh, de profesionales o que se hacían llamar profesionales de la salud mental o de la psicología y la psiquiatría, que tomaban este tipo de situaciones de la diversidad como patológicas. Hasta donde yo sé, donde me ha tocado hoy en día, no hay más, no existe. Eh, eh, Al contrario, o sea, todos ellos apoyan y todos ellos están en pro de integrar lo que mencionamos al principio, esta palabra de godistónico. Quien es, pero no se siente bien dentro de ese cuerpo, dentro de esa cabeza, siendo gay, necesita o bien le puede ayudar el apoyo de un profesional en salud mental, porque per se no hay absolutamente nada de malo hasta que a través de estas autolimitaciones, autodeterminaciones o a través de la violentación o la experimentación de situaciones externas desafortunadas, podemos llegar a presentar cosas difíciles, cosas que nos impiden disfrutar el día a día o disfrutar la vida. Entonces, en esos casos, pues también se recomienda acudir a un profesional de la salud mental. Eh, Te platicaba de estos grupos porque también creo que a veces hay grupos religiosos que, que hasta ahorita estamos viendo que se están prohibiendo estas terapias de conversión, Por supuesto. ¿no? O sea, otro caso, no me ha tocado a mí personalmente saber o ver qué pasa o existe algo así cerca de mí, eh, pero sí sé que sigue pasando. Entonces, vaya, eso por lo general no tiene muy buenos resultados. Yo creo que más bien a través de la asesoría psicológica, eh, alguien se puede conocer y alguien puede discernir qué parte de él está en contacto con esa diversidad sexual, ¿no? O sea, hay digo, dentro de la sexología hay otros temas ya más específicos en la ciencia. eh, el sistema de clasificación de Kinsey, donde en un extremo está el 100% heterosexual y el 100% homosexual, aunque muchos me puedan debatir y decir que no existe el 100% heterosexual o homosexual porque la sexualidad es una cuestión dinámica y cambiante, vaya, justo eso. Eh, me gusta mucho esa perspectiva porque nosotros a lo largo del ciclo de vida cambiamos, modificamos. El hecho de que hoy sientas atracción por un hombre ni te hace homosexual, eh, y pues tampoco está mal, porque quizá te estés topando con una parte de ti que es susceptible y sensible a un estímulo físico externo, que se traduce en, pues, oye, estás enfrente de un hombre muy atractivo y lo que estás sintiendo, pues es algo natural. Pero entonces, no, o sea, no quiere decir que eso te ponga ahí, no que esté mal, sino que hay gente que ese tipo de experiencias les puede generar crisis. ¿No? O incomodidad y viceversa, o sea, eres gay, pero eventualmente te topaste con una mujer o un hombre que generó en ti muchas cosas. Y, El deseo, ¿no? Es exacto, lindo, y hay que tomarlo. no solamente Ah, el bueno, deseo físico, sino también esta afinidad, por ejemplo, intelectual, o sea, el fenómeno de la sapiosexualidad, ¿no? En ah, donde te sientes atraído por el intelecto, las ideas y demás, interesante. pues también puede ser algo así, ¿no? Entonces, eh, sí, en todo este tipo de cuestiones o situaciones, el psicólogo es un aliado, es alguien que definitivamente, si a mí me dieran a escoger o me pudieran o pusieran a disposición un presupuesto considerable para invertir en la sociedad, invertiría en salud mental y les daría a todos los que quisieran el acceso y la Por supuesto. oportunidad de tener al menos una consulta psicológica.
porque es muy beneficioso, es algo muy bueno, muy positivo. Yo le quisiera comentar a las personas que escuchan este podcast que precisamente le había propuesto a Daniel para hacer otro podcast, en este caso del consultorio diverso, ¿no? Que es un Ujú. segmento, tocamos temas de salud mental o de emociones o de problemas y ojalá que lo hagamos pronto, pues Daniel, y hacer más podcasts, porque esta es una ventana abierta para todas aquellas personas que quieren aportar a la diversidad LGBTQ+. Y yo siento y pienso que tú quieres hacer eso, ¿no? Entonces, ya pronto vamos a estar comunicando al público cuando subamos, ¿no? Más material con el consultorio diverso y hacer más podcasts. Yo eh, quedo a tu disposición y me agradó muchísimo que pudiéramos hablar aquí en esta oportunidad. No sé si quieras decir algo más, quieras agregar en esta edición. El closet abierto. Sí, no, pues, Antonio, la verdad es que te agradezco mucho la oportunidad. Hace mucho no tenía una plática tan honesta en haciendo referencia a mi proceso, a mi yo homosexual, a mi vida gay, feliz, ¿no? Y pues reconocer la labor que haces a través de estos programas, porque creo que justo el volver asequible y accesible este tipo de información y experiencias de vida, eh, a veces nos permite no sentirnos tan solos en este proceso, ¿no? O en estas etapas de nuestras vidas, lo cual te convierte a ti en un gran aliado, en un muy buen ser humano y comprometido con el bienestar general, lo cual pues te agradezco mucho. No, yo te agradezco a ti. Me gustaron tus palabras de yo, mi yo homosexual, yo feliz. Esas son cosas que yo no las escuché cuando era más joven, ¿no? Cuando era un niño, un adolescente. Ujú. Quizás hubiese sido otro el camino, mucho más fácil de haberlas escuchado, como de repente muchísimos no las escucharon, de que es posible, ¿no? De Exacto. que aceptándote y queriéndote vas a poder lograr una vida más plena. Yo te agradezco por tus palabras, sinceramente, y vamos a estar en otro podcast aquí en el Closet Abierto de Canal Diverso con Daniel Susan. Va a ser un invitado recurrente, me parece, Con aquí muchísimo en gusto. un jale nuevo, aquí como decimos en el Perú, Está muy aquí en bien. Canal Diverso. Te mando un fuerte abrazo y debemos recordar en el mes del orgullo, dejar que tus colores brillen siempre, ¿no? Eso es algo que debemos hacer siempre. Ya nos vemos, Daniel, pronto. Muchas Cuídate mucho. gracias.